Hola, bienvenidos a Faula y Condena. Hoy trataremos un tema jurídico constitucional de gran interés nacional sobre las atribuciones y restricciones del presidente de la República. Si venías pensando si el presidente puede o no, directa o indirectamente, modificar la Constitución, este video es el que estás buscando. Volvemos. El puesto de presidente de la República es un cargo con una responsabilidad fuera de lo común. Su naturaleza es el resultado, en parte, del pasado histórico, de lo que los antiguos presidentes, anteriores presidentes, han hecho en sus actos como gobernadores del país. Pero también es la compleja simultaneidad de funciones que desempeña un presidente en cuanto accede al cargo. La evolución de la presidencia ha supuesto cada vez más el cumplimiento de un conjunto de tareas muy diferentes y complejas. Para desempeñar el cargo con éxito, un presidente no solo debe estar preparado, sino que también tiene que llevar a cabo todas esas tareas complejas con eficiencia y con capacidad. Si bien estas funciones presidenciales ya estaban presentes desde el comienzo de la independencia de España con la Constitución de 1823, el peso creciente de cada una de ellas y el tiempo cada vez mayor que cada una de ellas consume han aumentado enormemente la carga que supone ser presidente. Por eso se dice, cualquiera puede ser presidente, pero no cualquiera puede ejercer el cargo con eficiencia, eficacia y sobre todo sin populismo, sin demagogia. Nuestra historia republicana está llena de ejemplos desafortunados. Y desde luego, es más complicado sobre todo si no tiene mayoría en el Congreso. Son elementos que todo presidente debe tener en cuenta para gobernar. Si no, ¿cómo? El artículo 118 de la Constitución establece las atribuciones, las facultades y las restricciones del presidente de la República, entre otros artículos que se complementan. La primera función, mencionada en el inciso primero del artículo 118, establece en el juramento presidencial que es la de cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, leyes y demás disposiciones legales. Esta responsabilidad se da recientemente desde la Constitución de 1979 y en la actual de 1993. Nunca antes ninguna de otras de las funciones presidenciales le aporta tanto poder y al mismo tiempo tantas restricciones al cargo como ser el abanderado de la Constitución y de las leyes. Por cierto, ello no limita al presidente a proponer normas, leyes y hasta modificaciones constitucionales. Pero mientras no exista la modificación solicitada al Congreso, tiene que cumplir y hacer cumplir las normas vigentes. Esa restricción es absolutamente inmodificable e implica conducta coherente con la investidura del cargo. Es decir, no puedo por un lado cumplir la ley y por otro lado soliviantar su incumplimiento. Esta doble conducta sería una abierta violación a su primer deber como mandatario constitucional. La segunda función es de representación del Estado, tanto en el Perú como fuera de él. El presidente no representa a un grupo de ciudadanos, o a la mayoría, o a una minoría, o a un grupo político. Representa a todos los ciudadanos del país, del Perú, sin excepción. Al que vive en las alturas nevadas, como al que vive a las orillas del mar. Lo representa a usted y aquel que tiene una ideología distinta a la suya, por el solo hecho de ser peruano. Nos representa a todos.
Esta segunda facultad o atribución presidencial también tiene implicancias jurídicas y políticas, como por ejemplo, no puede generar divisionismo entre peruanos, no puede discriminar a un grupo por su ideología y preferir a otros y soliviantarlos en contra de los adversarios. Sería absurdo. Su tercer mandato es dirigir la política del gobierno. ¿Cuál es la política del gobierno? Es aquella que ofreció en su campaña electoral, la que aparece en su plan de gobierno, para la cual fue elegido. Sabemos que en el camino se realizan ajustes, pero en el marco esencial debe mantener su propuesta, su oferta para cuidar el compromiso que tuvo con sus votantes. El cuarto mandato es sumamente complejo, pues obliga al presidente de la República a velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República. Es decir, la fabulosa cantidad de conflictos sociales que están en una etapa de desborde, de intranquilidad ciudadana, con violencia callejera, generan conflictos de niveles que desequilibran el orden interno. La delincuencia, la inseguridad ciudadana. El presidente, a través de todo el aparato estatal, sus ministros, jefe de presidencia, consejo de ministros, debe hacer todo tipo de gestiones para apaciguar y lograr la paz social. Esto quiere decir que jamás podrá azuzar a que haya más conflictos sociales, pues de lo contrario estaríamos frente a un grave incumplimiento y violación del mandato constitucional por velar por el orden interno. Luego veremos atribuciones netamente administrativas. Del quinto al terceavo incisos del artículo 118 de la Constitución, que dicho sea de paso, han sido constantes desde nuestras primeras constituciones a la fecha. Pero una de las atribuciones más relevantes y que nos importa es la señalada en el inciso 14 del artículo 118 de la Constitución vigente, que le otorga una alta responsabilidad como presidir el sistema de defensa nacional, implicando la organización, distribución de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Como su nombre implica, el presidente es el dirigente de todas las Fuerzas Armadas del Perú, incluyendo el vasto arsenal militar del país. Claramente, pues, el poder del presidente está como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y policiales. Es amplio, sí, pero el Congreso tendrá que aprobar, por ejemplo, una acción militar externa para evitar el descontrol constitucional. Pues la historia nos enseña que debemos evitar que una sola persona tenga excesivo poder en sus manos. Quiere decir que las Fuerzas Armadas deben reconocer al presidente de la República como su máxima autoridad en jefe. Pero para determinados actos de trascendencia deben esperar el pronunciamiento del Congreso de la República. Fíjese que siempre que el presidente tiene determinadas atribuciones, facultades de trascendencia, el Congreso debe asumir una responsabilidad de fiscalización, de control, de equilibrio, aprobando o desaprobando las iniciativas presidenciales. No debe tomarse como un conflicto per se o como un obstruccionismo, no. El pronunciamiento discrepante del Congreso con el presidente no es más que simplemente el control de la concentración del poder y el equilibrio de poderes. En Estados Unidos de Norteamérica, por más poderoso que pueda ser su presidente, y todos lo reconocemos, para acciones de guerra siempre deberá contar con el apoyo y aprobación del Congreso. De lo contrario, si hubiese una evasión constitucional al respecto, simplemente el presidente sería vacado. El respeto a los cánones constitucionales es sagrado. No es la persona, son los principios constitucionales los que tienen carácter sagrado y de máximo respeto.
Ahí tenemos el inciso 16 del artículo 118 de la Constitución, que faculta al presidente de la República a declarar la guerra y firmar la paz, pero con autorización del Congreso. No hay otra forma de manejo para una eficiente desconcentración de poderes, que no solo el Perú lo tiene, sino el mundo entero. La división de poderes, esto viene más o menos hace 250 años, porque ya los pueblos estaban hartos de la concentración monárquica de los poderes. Por eso este necesario instrumento de la división de poderes, es decir, de la neutralización de la concentración del poder, es altamente importante para la democracia. También se refleja en la atribución que el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución establece. El presidente puede dictar medidas extraordinarias mediante los famosos decretos de urgencia, con fuerza de ley, en materia económica, financiera y cuando el interés nacional así lo demande, pero con cargo al Congreso de la República, quien podrá derogar, aprobar, modificar esos decretos de urgencia. Este control político es sumamente importante, pues obliga constantemente al presidente de la República a estar en sintonía con todas las fuerzas políticas del país, representadas en el Congreso. Ese obligado consenso es fundamental. En un Estado de Derecho moderno no se concibe un poder separado del otro sin coordinaciones y sin los equilibrios y consensos adecuados. Los presidentes superpoderosos ya no existen. Lo que existe son democracias de consenso político. Eso es lo responsable. Un presidente que no gusta concertar con los sectores políticos del país, como fueron los casos de Billinghurst o Leguía y otros que terminan haciendo plebiscitos, referéndums, al final son destituidos, encarcelados. Pareciera que la historia se olvida en nuestro país, en la mente colectiva no están estos hechos históricos presentes y entonces es fácil continuar con ese tipo de rotura de la división de poderes y del control y equilibrio del poder. Hemos visto en las últimas décadas cuán exigente es el cargo de presidente. Hemos visto sus múltiples funciones. Es conocido el escepticismo analizado en el sistema que soporta el ejercicio mismo del poder, pero sin el control adecuado, sin el equilibrio adecuado, sin la fiscalización adecuada, sin una división de poderes adecuadamente establecida, no vamos a tener una vida democrática eficaz. Lamentablemente, desde el punto de vista de la población, muchas veces nos dejamos llevar por facilismos, por autoritarismos. En cierto sentido, la presidencia, respecto a las expectativas del pueblo, a veces no son pues del todo satisfactorias. Entonces viene la tentación de la autocracia, del populismo, del efectivismo, de demostrar a toda costa que el pueblo apoya a la presidencia y esto se convierte en un distractivo, lesivo y distorsionador para la tarea presidencial. Pasa en toda América Latina. De hecho, me atrevo a decir que el sistema presidencialista está fallando y ha fallado. Hoy, más que nunca, necesitamos un cargo presidencial democrático, respetuoso de todas las fuerzas políticas del país. Sin duda, el sistema político peruano tiene que sufrir reformas, eso nadie lo duda, si se pretende que siga siendo representativo los cargos públicos y por supuesto hay que hacer todos los esfuerzos para una mayor representatividad. Obviamente no será una propuesta popular, que haya más congresistas, por ejemplo, que tengan más alcance a la población el día a día. Tendrá que fortalecerse las estructuras de todos los partidos políticos, el financiamiento de las campañas y de las actividades partidarias, y con una mayor responsabilidad
con toda la urgencia que requiere. En lo que va de la independencia, tenemos 12 constituciones. ¿Será necesaria una 13ª constitución? ¿Será lo que nos devuelva la sensatez? ¿Una auténtica representatividad? ¿Un real sistema de división de poderes? ¿Una justicia autónoma e independiente del poder político? ¿Será necesaria la 13ª constitución o simplemente será más viable las reformas constitucionales congresales, con la serenidad y con la calma que una modificación de alta magnitud requiere? ¿El presidente deberá tener más concentración de poder o más bien debemos reforzar la división de poderes y evitar gobiernos autócratas? ¿Y usted qué opina? Nos vemos en el próximo programa.